cierto?, cantando y recordando quién fue el pueblo mapuche en la antigüedad, en su forma de pensar y en su forma de ser. A mí me llamó la atención otra parte, porque esa no es una sola parte que se mostró ahí. Personalmente me llamó la atención a mí la parte militar del pueblo mapuche, que se conoce muy poco. La parte militar es lo más grande que pudo haber hecho nuestro pueblo en este continente. Nosotros fuimos la única raza que luchamos durante 300 años con los españoles, cosa que no hizo ningún otro pueblo aquí, en esta tierra que más tarde le pusieron América. Fuimos solamente nosotros los mapuches. Eso significa que nosotros mismos tenemos que conocer esa historia, porque esa historia está escondida. El Winca no quiere contar las historias a nosotros. No lo quiere contar. ¿Por qué no lo quiere contar? Porque él sabe que nos debe una deuda muy grande a nosotros. Esa deuda grande que lo debe a nosotros es la usurpación de nuestro territorio. Y es por eso él ha escondido, ¿no es cierto?, parte de nuestra historia. Pero como las cosas no se pueden esconder para siempre, algún día tiene que salir a la luz. No hay cosas que no se tengan que saber. Han transcurrido ya casi 130 años de la ocupación de la Araucanía. Ahora, nosotros hace 10 años aquí empezamos a reunirnos en este lugar, que aparecieron desde Temuco, un peña, el profesor, el hermano Liempi Marín, llegó a mi casa un día buscando un punto tan importante como era un parlamento muy antiguo que se había hecho entre los españoles y los mapuches. Él tenía alguna referencia de los libros que había investigado, donde decía que había ocurrido este parlamento en un lugar que se llamaba Quilín o Quillín. Así quedó relatado por los españoles, por los cronistas españoles de esa época. Entonces él andaba buscando ese punto. Dice que recorrió todo este río hacia arriba y hacia abajo hasta Galvarino, y preguntando en qué parte podía ocurrir. Nadie sabía nada de eso, porque esto muchos años atrás. Exactamente un día 6 de enero del año 1641. Muchos años atrás ahí ocurrió este hecho. Entonces estaba escondido, no se sabía en qué lugar había sido. Entonces después revisando los escritos que dejaron, los curitas que fueron los que acompañaron al ejército español, ellos dejaron escritos en los libros, en las crónicas, como la llamaban ellos en ese entonces, dejaron escrito ellos ahí que había sido en un lugar que se llama aquí. Entonces después investigando todos los ríos que habían, el único que coincidía era este, y el mapuche le llamaba Quillín o Quillén, como le dicen los pueblos. Entonces los españoles no pudieron escribir esa palabra y le colocaron Quillín, que era más fácil, o Quillín por ahí, y quedó registrado. Y dijeron fue en la parte central de este río, o sea, no tanto allá a la costa, ni tampoco tanto a la cordillera. Entonces aquí en ese tiempo, después de 100 años de guerra, ¿saben lo que es 100 años de guerra? 2 generaciones más o menos, peleando con los gringos, digamos, porque los españoles también son gringos. No solamente son gringos los ingleses, los franceses, los españoles igual, porque también vienen de Europa. Luchando contra ellos, ¿por qué? Por mantener su territorio. 100 años de lucha llevaba, desde el momento en que llegaron en el año 1541 en Santiago de Chile, hasta cuando atravesaron esta línea, no sé qué se llamó la Araucanía, o se llama la Araucanía ahora, como decía el hermano que antes esto era un Guaymapo, ¿cierto? Sí explicaba ya. Ya, pero para el español ellos dijeron que esta es una región aquí nomás. Y por lo tanto, aquí ellos querían, ¿qué querían hacer? Dominar. El español venía a eso. Dominar. Venía invadiendo, venían de término nuevo. Un ejército invasor que quería sacar las tierras y esclavizarlo a nosotros los mapuches. Esa era la idea. Sacar la riqueza que tenía nuestra tierra y a la vez hacerlos esclavos. Esa era la idea.
12.000 años, ¿no es cierto?, como nación. 12.000 años es un periodo pero muy largo en la historia, ¿no es cierto?, de un grupo de personas. Es muy difícil a esas personas sacarle lo que ellos ya tenían, que se hayan ido transmitiendo de su antepasado, ¿no es cierto?, quitarle la idea que su antepasado le hayan puesto. Entonces este pueblo, con ese pensamiento, no permitió que viniera otra raza a hacer lo que quisiera con él. Además, la otra raza que venía siendo esclavo. Ser esclavo en la antigüedad significa tomar a una persona, llevarlo a la casa y hacerlo trabajar gratis, no pagarle nada, solamente darle la comida media y dice que un pedacito de paño para cubrirse y nada más, y tenía que trabajar todo el día y ahí moría. Eso querían hacer con nosotros. Y como el mapuche nunca jamás conoció la esclavitud, y esto es una cosa grande para nosotros. El mapuche no tuvo esclavo, él era una sociedad libre, una sociedad libre. Aquí no se conoció la esclavitud. El mapuche antiguo hacía sus mingacos, ¿no es cierto? Dice, voy a construir una casa, un rucatún, y se invitaba, decía, véngame a ayudar. No se le pagaba, ¿no es cierto?, venía voluntariamente. Ese no era un esclavo, ni tampoco era un trabajador. Voluntad. Así fue nuestra sociedad. Entonces, cuando la otra sociedad le quiso imponer la manera de ellos, dijeron no pudimos aguantar esto. Y eso llevó a que hubiera una Aucán, una guerra grande. Esa guerra empezó con 100 años, primero. En 100 años, los mapuches demostraron ser los mejores guerreros de aquí, de este continente. No hay ninguna crónica en todo el continente de América donde se encuentren soldados más buenos que ustedes, los mapuches. No se encuentran. Uno puede empezar desde donde está Estados Unidos ahora, que es la parte más del norte, donde también había indígenas, pero nunca lucharon tanto como luchó el pueblo mapuche. ¿Por qué? Porque el mapuche tenía en su cabeza de ser una persona libre. Él tomaba sus propias decisiones. Él decía, lo voy a hacer de esta forma, y así lo hacía. El otro decía, no tiene nada que ver. Además, el mapuche era un pueblo democrático. Esa palabra nueva que se hizo. Ya el mapuche había practicado la democracia, porque se hacían las tremendas reuniones, ¿cierto? Y ahí se escuchaba la opinión de toditos. O sea, nosotros practicamos la democracia primero, inclusive que los europeos. Otra cosa importante, nosotros nunca tuvimos rey. Nunca tuvimos rey nosotros. En cambio, los europeos vivían con reinado, pero nosotros no. Esa es la gran ventaja que tiene nuestro pueblo, y eso es lo que nosotros tenemos que darle a conocer a los jóvenes. Eso tienen que conocer los niños. Ellos tienen que conocer la historia rica, grande que tenía nuestro antepasado. Y por eso, cuando llegó el hermano buscando eso aquí, que llegó justamente la persona indicada, mi persona. Yo ya me había preocupado mucho tiempo de empezar a buscar libros. Me llamó la atención un poco eso. Y aquí yo le voy a contar que yo soy un campesino igual que todos ustedes, porque yo no tengo educación, ni siquiera educación media, menos universitaria. Ni sé lo que es. Yo tengo una preparación de solamente 6º año preparatoria, pero que a mí me llamó la atención, me interesó mucho esa parte, y me empecé a estudiar por mi propia cuenta, a comprar libros, a buscar información, a juntar mapas. Increíble, ya les voy a contar, yo no sé por qué hacía eso cuando era joven. Y ahí a una parte, un archivo, y ahí pedía un mapa. Y resultó que los mapas que tenía, pero fue crucial aquí, para que se instalara esta regla. En esos mapas que tenía yo, que fueron los primeros mapas que sacaron, tanto el ejército de Chile como los españoles antes, lo tenía yo en mi colegio. Y con esos mapas nosotros se los entregamos a los antropólogos de la Universidad Católica para que comprobaran que efectivamente hay así. Al frente de esa parte hay una línea. Los 2.000, 3.000 metros para allá hay un fondo que se llama el fondo El Parlamento. Ese es el letrero que se ve allá en la carretera. Entonces, ahí en esa parte alta de arriba, ahí hay una planada. Si nosotros pudiéramos ir allá, hubiéramos ido allá. En esa parte dicen que efectivamente fue el Parlamento. Pero ¿qué pasa ahora? Esto está en manos
de un descendiente francés, un gringo, digo. Él es dueño. Claro. Entonces él no iba a permitir que nosotros fuéramos a instalar un monumento allá. No. Imposible. Primero teníamos que hacer guerra con él. Haberle quitado la tierra primero, pasar una tremenda pelea con él para poder hacer este monumento. Entonces, como ya habíamos encontrado aquí un punto de encuentro con el hermano Liempi, ¿no es cierto? Empezamos a juntarnos aquí a orillas de este río. Y aquí nosotros tuvimos un respaldo muy grande de esa fecha, eso hay que reconocerlo. La municipalidad de Lautaro, don Renato Auri, siempre estuvo con nosotros aquí, apoyando. En ese tiempo lo juntamos por ahí donde está el arco, que no había sede, no había nada, ahí lo juntamos. Y lo juntamos un buen grupo. Un año llegaron gente incluso de Lumaco, de esos grandes revolucionarios de Lumaco, estuvieron aquí con nosotros. Casi hubo una pelea aquí por ahí. Porque querían poner su punto de vista, porque el mapuche tiene eso. No quiere que uno solamente, a ver también su punto de vista, también lo coloca. Nosotros se la respetamos, se la escuchamos. Porque así fue nuestro antepasado escuchó. Nos imponía por la fuerza lo que él quería. A lo mejor tiene la razón. Por eso en la historia vamos a volver para atrás otra vez. El ejército que ya tiene el Huinca, ¿no es cierto? Dice, es un ejército profesional donde hay una escuela, donde se le enseña ahí todos los ejercicios militares, las técnicas, todo, ¿no es cierto? El pueblo mapuche era diferente. El pueblo mapuche buscaba siempre al más inteligente, al que tenía mejor opinión, al que hablaba mejor, al que lo seguían más. Mira quién es inteligente. Y ese era el rey. Y por eso que se llegó en un momento en que se le entregaron el mando del soldado a un joven que tenía 18 años. ¿No? Ese joven que se acordaban allá que tiene el nombre del pueblo. Claro. ¿No? Dicen que se llama Nestraro, Lautaro, hay cualquier discusión entre las personas que estudian. Porque fue tantos años atrás que no se sabe al final cuál era el nombre. Y otra cosa que como nosotros no sabíamos escribir, entonces no quedó nada escrito ahí para decir este es el verdadero nombre. Pero ahí nosotros podemos ver cómo la Asamblea Democrática dijo, escuchó a ese joven tan inteligente y dijo, ya tú te acercas con el ejército. Y hoy día nosotros podemos ver que ese hombre con 18 años preparó a la nación mapuche para que pudiera luchar 300 años. Le enseñó la técnica guerrera militar más inteligente que se haya desarrollado aquí en América. La guerra de guerrilla. Y el pueblo mapuche se destacó por la guerra de guerrilla. Con esa guerra de guerrilla venció a 2 gobernadores del Reino de España. A don Pedro de Valdivia en la batalla de Tucapel. A don Diego Oñez de Loyola en los pantanos de Lumaco. 2 gobernadores españoles. Lo que no le ocurrió nunca a España, le ocurrió aquí. Aquí se pantanó España y lo pudo pasar. Miren, qué grande es el pueblo mapuche, que nosotros no nos conocimos, no sabíamos que a veces nos da vergüenza. Yo un tiempo estuve, hermano, en Santiago, y yo encontraba allá que los mapuches se sienten avergonzados allá en el pueblo, señores. Como que, puta, somos indios, como que no valimos nada. ¿Por qué? Porque no conocimos nuestra historia. Si la hubiéramos conocido, nosotros sacaríamos pecho. Porque podríamos nosotros decir, si lo comparamos con los europeos, los buenos a la guerra en Europa, aunque no corresponde decirlo, fueron los alemanes. Porque vienen de un pueblo guerrero, los germanos. Eso eran secos y fueron así. Aquí, en esta tierra de América, fueron los mapuches. Los mapuches, increíble. Nosotros marcamos esa pauta aquí, en América. Y por eso fuimos lo único que por primera vez España hace un pacto, hace un acuerdo, un convenio con el pueblo mapuche y le reconoce su territorio. Cosa que no lo hizo nunca los españoles, ni siquiera con los mayas, con los aztecas, con los incas, que eran mucho más que nosotros. No lo hizo. Pero sí que lo hizo con nosotros. Y este monumento que ustedes ven aquí, no sé, este ícono, dice claramente ahí, este monumento conmemora el Parlamento de Quilíndice de 1640, entre la corona española y el pueblo mapuche, dice. Miren lo que dice. Y eso lo ganaron nuestros conas, nuestros soldados y nuestros toques y nuestros loncos. Eso ganaron eso. Y gracias a eso estamos vivos, hermano. Estamos conversando aquí. Claro. Gracias a eso tenemos, a pesar de que después nosotros podríamos dividir la historia del pueblo mapuche en varias partes, hasta llegar a la historia actual que estamos pasando.
Pero la historia grande, que nosotros estamos conmemorando esta historia de 100 años, de los primeros 100 años de guerra entre la corona española. Aquí el mapuche ganó un territorio. Ese territorio que hoy día no tenemos. Porque después, mucho tiempo después de que nace la nación chilena, ¿qué hace la nación chilena? La nación chilena los quita toda nuestra tierra y nos da una merced, así. Dice, le voy a regalar ahora yo porque la tierra es mía, le voy a entregar un pedacito para que vivan ustedes ahí. Y eso es la gran pobreza que vivimos nosotros, hermanos. Por eso nuestra familia no puede educarse, no puede ir a la universidad, no puede ser profesional, porque no tiene plata. Tenemos que andar pidiéndole al gobierno, por favor, ¿por qué no me da una beca para poder estudiar? Le andamos pidiendo, por favor, en nuestra propia tierra. ¿Y qué hicieron ellos? Poder quitarle la tierra a los mapuches, porque esta es una zona densa, grande. Fueron a Europa a buscar colonos europeos. Por eso aquí ustedes, para el lado que se den vuelta de aquí hasta Bolivia, hasta la parte norte de Concepción, van a encontrar colonias de italianos, suizos, el mismo alcalde descendiente de suizos, van a encontrar rusos, van a encontrar alemanes, ingleses, que quedaron aquí en nuestra tierra. Miren lo que hicieron con nuestro territorio. Se lo entregaron a europeos que nunca jamás lucharon por esta tierra. Y nuestros soldados que derramaron su sangre, que murieron, las mujeres que lloraron por sus hijos, vivimos en la pobreza. Vivimos en la pobreza. Por eso hoy día para hacer un evento tenemos que andar pidiendo por qué no le convía un poquito más, porque nosotros no tenemos recursos. Entonces esto ha llevado, hermano, que el pueblo mapuche hoy día se esté sublevando. Que de repente uno ve por la noticia una parte del norte allá que se levanta una juventud que dice nosotros queremos nuestro territorio. Y que ahí la nación chilena lo acusa, son terroristas. Al tiro lo primero. ¿Cómo terroristas? Comunista. Si nosotros somos de aquí, nacidos aquí, tuvieron nuestros antepasados. Nuestros antepasados dieron su vida por esta tierra. Dice en el registro solamente de los 100 años de guerra, dice que España había perdido 50.000 soldados aquí en esta guerra y 60.000 indígenas auxiliares que venían a ayudarlos. Ellos murieron aquí, de parte de los Wincas. ¿Cuántos murieron de los nosotros? Porque nosotros teníamos ese tipo de armamento. Entonces esto está bañado en sangre, esta tierra. Sí. Y hoy día, ¿dónde está nuestra tierra? Sí. Sigue en manos de los ricos, de los colonos, de los descendientes de los colonos. Ellos tienen el poder político, el poder económico, el poder militar lo tienen ellos, nosotros no tenemos nada. Entonces por eso en esto es muy importante ahora lo que nosotros estamos recuperando. Primero la historia. Así vamos a partir, por la historia. Esto nos va a hacer entender a nosotros para valorizarnos y para luchar también a la vez por nuestros derechos. Pero luchar con algo que nosotros realmente tenemos. Para decirle, estos somos nosotros. Entonces, hermanos, yo les agradezco mucho que hayan venido a ver y espero que vengan porque todos los años, el día 6 de enero, nosotros nos reunimos aquí junto con la municipalidad y junto con la comunidad cipeñana aquí, del cual yo soy integrante, no soy el lonco de la comunidad, no está tampoco la persona encargada directamente, yo me estoy tomando cierta atribución porque tengo un poquito más de conocimiento, entonces muchas veces tengo que yo colocar al frente para explicar qué cosas pasaron aquí. Entonces este es un monumento no solamente de los cipeñanos, entiéndalo, esto es del pueblo mapuche, porque ellos lo ganaron por y por lo tanto yo pido que hagamos una fafán por esos antepasados que lucharon y fueron. ¡Ya! Muy linda su palabra, Peña. Hermano, le pido ahora si ustedes quieren bailar, quieren tocar música, les doy la palabra y hagan lo que ustedes quieran, porque nos pertenece a todos ustedes, no a nosotros, a todo el pueblo mapuche, desde el norte hasta el sur. Otro día, hermano, tendremos la oportunidad de conversar de la historia mapuche completa, no solamente los 100 años de guerra, sino los 200 años que siguieron, la guerra que tuvimos con los Wincas hasta perder nuestro territorio. Ese vamos a recuperar, vamos a recuperar todas esas tierras que lo quitaban los Muchas gracias, hermano. Chao, toma y peña. Chao, toma y peña.